Entonces vamos a dar inicio a la exposición de esta jornada. Bueno, dentro de la última unidad tenemos nosotros conductas que garantizan una conducción eficaz. Por supuesto, esto ya es prácticamente un resumen de lo que nosotros teníamos que precisamente analizar, revisar, estudiar. Y dado desde el inicio la naturaleza de este tema, nos indica precisamente que estas son estrategias de la conducción que tienen como objetivo fundamental, como objetivo principal, precisamente reducir los accidentes de tránsito y como ustedes tenían conocimiento conforme a la naturaleza, intensidad de los impactos en los accidentes de tránsito, conllevaban también lo que son lesiones y otras pérdidas adicionales, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros adecuemos un manejo defensivo. Esa es la cultura de las técnicas de conducción preventiva. Inducir al profesional del volante a que conduzca de manera defensiva, ¿sí? Con una serie de buenos hábitos mediante los cuales va a evitar colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes de tránsito. Así entonces, manejar a la defensiva consiste prácticamente en conducir preveyendo, ¿sí? Preveyendo todas las situaciones de peligro originadas. Ustedes saben, ¿no? Ya se les ha indicado y se han dado cuenta también, ustedes con la práctica irán corroborando precisamente cuáles son las causales que precisamente dan origen a la ocurrencia de un accidente de tránsito y cuáles podemos, a medida de lo posible, evitarlas. Y tiene un trípode de origen, esto digámoslo así, ¿no? Son tres razones de distinta naturaleza o causales precisamente. Por ejemplo, actos inseguros del conductor, como cuando no está en un buen estado de salud físico y mental, ¿no? Conduce con fatiga, se distrae fácilmente o tal vez las condiciones en el lugar son de muy baja visibilidad o hay tal vez alguna afectación en los sentidos, en la percepción. Otra de las razones pueden ser los datos inseguros de otros conductores, ¿no? Precisamente que podrían adecuarse a un manejo inseguro, peligroso y ofensivo, ¿no? Y otra, pues por condiciones adversas que muchos conductores consideran desde luego imprevistas, como les había dicho. Probablemente hemos salido planificando nuestro viaje. Hubo una hora de salida, una hora de llegada, hubo un itinerario previamente definido. Obviamente estamos hablando de tramos largos de conducción, jornadas largas de conducción, los cuales aparentemente resultaría imprevisto un cambio en el clima, ¿no? Lluvia pertinaz, presencia de neblina, vientos fuertes, sobre todo a la salida de túneles, que es lo que comúnmente se siente con mayor notoriedad. Desvíos, probablemente, ustedes recuerden que estamos también, para colmo de males, en una época invernal en la cual han sufrido colapsos varias estructuras, trayendo como consecuencia también la, el desgaste, el daño irreversible de algunos caminos y carreteros en el país y por supuesto vamos a estar desviados por caminos improvisados que tal vez no van a prestar la garantía suficiente, pero es una solución al problema. Ahí es cuando más prevenidos debemos nosotros precisamente conducir. Recordemos, desde luego, que la precaución ¿sí? Puede salvar primero su vida y también de aquellos imprudentes. Siempre tenemos que ver con esa óptica, ¿no? Es decir, no solamente por nuestro beneficio, sino también por el de los demás. En resumen, de esta breve exposición que nosotros les hemos manifestado a ustedes, tenemos precisamente que resumirlo en que tenemos que tener conocimiento de los procedimientos para la conducción, procedimiento para el echar a andar la marcha del vehículo, qué es lo que usted tiene que hacer antes, durante
y sobre todo antes y durante, ¿no? Tal vez después, ¿sí? Hay que ser precavidos en ese sentido, adecuar la velocidad de su vehículo conforme a la condición del tránsito en ese sitio, a las condiciones climatológicas, ser predecible. Recordemos que había una norma. Usted tiene que anticipar los giros, tiene que anticipar sus maniobras con el tiempo adecuado, un margen que le permita precisamente a los vehículos que se mueven a su alrededor o a los demás usuarios que comparten la vía con usted y que sepan qué maniobras va a hacer usted a realizar, ¿no? Es un poco complicado para nosotros a veces cuando estamos de peatones y en las intersecciones, precisamente los conductores de automóviles no anuncian el giro, ¿no? Y de paso tampoco reducen la velocidad, entonces imaginen lo que puede suceder, ¿no? El conductor debe tomar decisiones en fracciones de segundos. Sus decisiones son instantáneas. Por tal motivo, nosotros incentivábamos también a que usted tenga un descanso adecuado, esté en un estado de salud óptimo y precisamente sus reflejos estén frescos. Tenga muchísimo cuidado con esto de los puntos ciegos, permanentemente revise lo que son los espejos retrovisores a través de parabrisas y haga ligeros movimientos de la cabeza para alcanzar aquellos puntos ciegos que sobre todo están impedidos de visibilidad a través de los parantes de su automóvil, ¿no? Y recordemos también que ustedes son los primeros, digámoslo así, técnicos mecánicos de su vehículo, por cuanto son quienes diagnostican su comportamiento, su anomalía, tal vez un ruido, un olor no muy usual, muy frecuente, ¿no? Usted también debe tener conocimiento con qué periodo se realizan los respectivos mantenimientos, cambios. Usted es quien va a conservar en buen estado mecánico su vehículo. Y si usted no está en la capacidad, pues, de reparar, tal vez no baste solo con una reparación del neumático, un cambio, sustitución, con chequear los niveles de los respectivos y distintos fluidos que existen en los vehículos. Lleve precisamente el mismo a un taller mecánico de confianza y totalmente autorizado para aquello. Alguien que sepa precisamente de lo que es, ¿no? Tenemos nosotros también algunas técnicas de manejo defensivo que le van a salvar su vida. Y para ello quisiera yo hacerles algunas preguntas que quisiera que se la contesten ustedes mismos, ¿no? Internamente. ¿Consideran ser uno conductores prudentes? Bueno, a veces un poco un corto el periodo, tal vez en algunos compañeros, probablemente otros ya hayamos tenido experiencia conduciendo con la licencia no profesional, para otros precisamente es nuevo, y dado un tiempo, la circunstancia que ya han estado detrás del volante, su primera experiencia, ¿qué conclusiones les puede emitir? ¿Cree usted que necesita tal vez aprender técnicas de manejo defensivo? Tal vez haga un poco más insistencia en el próximo módulo. Si usted tal vez nunca tuvo un accidente de tránsito, probablemente maneja de un modo razonablemente seguro, ¿no? Pero esto no nos invita a relajarnos, nos invita justamente a tener más cuidado en todo momento. La conducción es eso. La conducción es un permanente cuidado, estar alerta de las maniobras que usted está haciendo, ¿no? Sin embargo, de aquello, recordemos también la naturaleza de los accidentes de tránsito. Estos son muy comunes y es debido a la falta precisamente de que ha habido descuido y este ha llegado a provocar lesiones irreversibles. Probablemente las víctimas queden en un estado con heridas graves. Y usted, por ejemplo, al aprender por lo menos algunas técnicas de manejo defensivo, va a mejorar en gran medida sus posibilidades de evitar un accidente, lesionar y lesionar a terceros, ¿no? Manteniéndose, por supuesto, seguro en el camino, seguro en la ruta, seguro en la maniobra que usted realice.
Por lo tanto, hay muchas opciones para aprender técnicas justamente de conducción defensiva que yo a continuación les voy a mostrar un material multimedia precisamente que habla de esta situación. Siempre es importante que nosotros como escuela de capacitación, como escuela de conducción, eh, eh, incentivemos lo que es la conducción defensiva. ¿Por qué razón? Porque es preocupante ver los números precisamente de las causas comunes de los accidentes y que pueden ser evitables con una mayor responsabilidad. Esto es fruto precisamente de las investigaciones, de los estudios técnicos que se han realizado, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que decir que cuáles son los objetivos de una conducción preventiva. Cuando usted aplica un manejo defensivo, va a reducir inevitablemente las posibilidades de siniestralidad por accidentes viales y protege la vida suya y de terceros, como les decía. Es una actividad que, por supuesto, implica dos comportamientos. No se olviden, anticipar las acciones de otros conductores. Recordemos que usted tenía que estar siempre pendiente de lo que hace el conductor que viene por la parte en sentido contrario, el que va adelante, que va a sus costados, el que viene por atrás, tiene que estar siempre pendiente. Probablemente alguno sufra un colapso, esté distraído, se duerma al volante, ¿no? Usted tiene que estar siempre pendiente, siempre alerta. Y otra es justamente aplicar un manejo de acuerdo a las condiciones presentes que ya les indiqué en el inicio de esta exposición, ¿no? Condiciones presentes como cuáles: la densidad de tráfico, las condiciones climatológicas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, a veces también nos encontramos con algunos inconvenientes en el carretero. Más estas técnicas obviamente nos sirven en la ciudad porque el tráfico se muestra un poco ralentizado, pero más incidencias podrían tener cuando usted adquiere una velocidad alta, una velocidad mayor. Por lo tanto, el manejo a la defensiva implica varias técnicas que le pueden salvar su vida. Hemos escogido las 7 principales. Pueden haber más, depende también de los criterios precisamente de los autores que se dedican a estas actividades. Y primero, anticiparse al peligro siempre, ¿sí? Mirando atentamente el camino por delante. Los conductores que adoptan buenas técnicas de manejo defensivo están siempre pendientes del camino, de su trayectoria, las características, etcétera, para poder frenar precisamente con anticipación. Y si de pronto es necesaria una maniobra defensiva, pues tiene el tiempo suficiente para poder hacerlo. Mantenga un espacio de seguimiento entre su automóvil y los otros vehículos que lleva por delante, permitiéndose así la posibilidad de realizar una frenada oportuna, ¿no? Con esto tenemos que decir que precisamente hay que guardar muchísimo cuidado en las intersecciones. Recordemos que había uno de los causales para la incidencia de los accidentes de tránsito, que a algún conductor se le ocurrió que no era de respetar la luz roja, ¿sí? Así que usted, por razones de precaución, chequee las condiciones que tiene a su alrededor y prosiga con la marcha, ¿no? No todos a veces están en esas condiciones de eh, estar anticipados del peligro, ¿no? Utilice siempre el cinturón de seguridad y con ello usted también exija a quienes le acompañan en el vehículo que lo hagan de la misma manera. ¿Por qué razón? Ya hemos hablado también, y de hecho nos basamos ahora en las estadísticas que justamente demuestran que el uso del cinturón de seguridad mejora en gran medida las posibilidades de sobrevivir a un accidente, ¿no? Muchos países precisamente han incorporado, y el nuestro no es la excepción, a sanciones que precisamente en el caso de que no se utilice el cinturón de seguridad. Evite también distracciones en el interior del vehículo. Recordemos cuáles eran esas distracciones. Cuando usted cambia la estación de radio, cuando usted habla por teléfono, cuando usted está conversando con alguna otra persona, cuando inclusive el conductor también enciende su cigarro, asegúrese precisamente de que sus espejos retrovisores también estén bien apuntados y limpios antes de conducir.
no puede realizar, es muy complicado. No digamos que es habilidad tratar de hacerlo, no, es una imprudencia, de hecho. Deben estar totalmente regulados los espejos retrovisores antes que usted inicie la marcha, ¿no? Esa también es otra distracción que nos desconcentra precisamente. Evitar tener una visión clara, como les decía, en ambas direcciones. Evitar precisamente la distracción de acomodar los espejos mientras usted está conduciendo. Para una conducción segura, evite actividades distractivas en la medida de lo posible para que no aleje la atención de su tarea de manejar con las manos en el volante. Recuerde que si bien es cierto, por la cantidad de estímulos que tenemos, sumado a la conducción, nuestros sentidos están mermados. Sumémosle a esto otras actividades adicionales a la conducción y sumemos que tenemos que soltar el volante para hacer esas otras actividades, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucha atención por aquello. Tome extrema precaución en tránsito pesado. Esto es muy importante. Los expertos precisamente en las técnicas de la conducción defensiva, ¿sí?, que han estudiado esto por mucho tiempo, sugieren que existe un riesgo extremo cuando usted como conductor se encuentra en grandes congestionamientos de tráfico vehicular, ¿no? Un motivo obvio, ¿cuál sería? Cualquier vehículo en el aglomeramiento tiene el alto potencial de afectar a cualquiera. Alguien que de pronto entre en un estado de desespero, de angustia, esté apurado, probablemente podría cometer algún acto impertinente de romper el esquema y precisamente causar un siniestro que podría generar, por decirlo menos, también un impacto conocido como múltiple. Así que hay que estar muchísimo cuidado. Usted trate de alejarse un poquito del vehículo que tiene por delante. Evite también estar cerca de los vehículos pesados, tanto por la parte delantera como por la parte trasera. ¿Por qué razón? Recuerden que los vehículos pesados eran aquellos que se utilizaban para llevar carga. A llevar carga, y probablemente corremos el riesgo de que esa carga no haya sido sujetada correctamente con los dispositivos de aseguramiento, ¿no? Que eso también es algo que vemos en la licencia tipo E. Por eso decimos, ¿no? Por lo tanto, ponga muchísimo cuidado sobre los vehículos pesados a través de su espejo retrovisor. Evite manejar también delante de ellos, a sus lados, atrás, porque justamente sus cargas podrían ser desplazadas, ¿no? Así que tenga muchísimo cuidado. Otra que tiene ya relación con alguna que ya lo indiqué anteriormente, mantenga ambas manos sobre el volante, siempre y firmemente. ¿Cuál era la posición para tener el volante sostenido? La mano derecha en la hora de las 3, equivalente al reloj, y la mano izquierda en la hora que da las 9, de la misma manera, ¿no? Obviamente va a estar sujetado el volante el 99%, porque va a soltarlo el momento que tenga que hacer el cambio de marchas, etcétera, ¿no? La activación de las luces de giro, etcétera. Pero adicionalmente a ello no es estrictamente necesario que usted lo suelte el volante por otras actividades adicionales, ¿no? Eso nos habla de que el conductor es precisamente seguro, es muy responsable en ese momento. Y finalmente, evite manejar con un foco ciego. ¿Ya? ¿Por qué razón? Como les dije en algún momento, tiene que chequear cómo está el sistema de luces, cómo está el limpiaparabrisas, cómo está el sistema de frenos, cómo está la presión de los neumáticos. Y resulta que algunas personas el foco delantero está quemado. Esto genera muchas dificultades por la presencia de otro vehículo que puede venir en sentido contrario, ¿no? Justamente puede ser un conductor desprevenido que tal vez no calcule, probablemente piense que se acerca hacia él una motocicleta, cuando en realidad está aproximando un vehículo. Una regla de oro es precisamente que cuando usted intente sobrepasar o seguir a otros vehículos en el tráfico, si usted no puede ver sus espejos, ellos tampoco pueden verlo a usted. Así que hay que pagar
muchísimo cuidado en ese sentido, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, hemos tratado de justamente fortalecer algunas de las temáticas que ya fueron vistas con anticipación. ¿Cuáles son las técnicas de visión de los puntos ciegos? Y hemos incluido también ahí una gráfica y probablemente también en las prácticas les habrán indicado y ustedes por experiencia tal vez ya lo sepan. Justamente los puntos ciegos son las áreas alrededor del vehículo que no pueden ser observados de forma directa por el conductor. Para ello es necesario que regule adecuadamente el espejo retrovisor. Revise constantemente los espejos, ¿no? Si usted está en una vía de alta velocidad, por lo menos cada 15 segundos, y cuando esté en un tráfico con una congestión en la ciudad, por lo menos cada 5 segundos, ¿no? Siempre es muy importante que usted vaya revisando lo que se le aproxima por la parte de atrás, ¿no? También es muy importante. Y una de las maneras adecuadas es precisamente, como está en la gráfica, en la cual el espejo retrovisor, desde su posición del asiento, va apenas a ver la parte trasera de su vehículo y todo el carril contiguo, ¿no? ¿Listo? Así que esa es la mejor técnica para precisamente revisar los puntos ciegos. Técnica de anticipación, esto no nos debemos de olvidar jamás, por cuanto hay que guardar muchísimo cuidado. Recordemos también lo que les dije anteriormente, tiene precisamente que estar prevenido de lo que va a hacer el otro conductor. Como les decía, puede sufrir un accidente coronario, puede sufrir afectaciones en su salud, puede dormirse, ¿no? Puede tener alguna distracción, por el efecto de la distracción, pierde sentido, pierde carril, ¿no? O probablemente el otro conductor, irresponsablemente, va bajo los efectos del alcohol, ¿no? Es una gran diferencia entre un conductor seguro y uno que no lo es. Yo prefiero que nosotros seamos totalmente seguros. Y acá, por ejemplo, ¿no? Miren que está compartiendo la vía una bicicleta con un automóvil. Probablemente este automóvil quiere hacer el giro hacia su derecha, pero no se percata que tiene el conductor en ese lado de la vía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿Y cómo usted lo hace? Por supuesto, en primer lugar, en un tráfico, adecuarse a la velocidad del mismo, moderar la velocidad y adecuarla, pensar siempre en forma desconfiada sobre el comportamiento de los demás, siempre. ¿Qué tal si este señor ciclista quiere hacer un giro hacia la izquierda? Intenta a su criterio erróneo pensar que va a adelantar sobre la marcha de vehículo. Va a haber un impacto inevitable. Recuerden que la anticipación es una técnica de conducción, primero eficiente y lo que siempre hemos manifestado, responsable y por supuesto segura, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos precisamente de este tema otra, otra recomendación que no quisiéramos que se nos vaya de la órbita que estamos tratando precisamente. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Otra de las técnicas de conducción, es decir, ¿sí? Vamos por acá. Parece que estamos acá un poquito perdidos, ¿ya? Listo. Ya, esta es la continuación precisamente, ¿no? Otra de las técnicas es la distancia segura de seguimiento. Yo recuerdo también haber manifestado algo respecto de la distancia segura de seguimiento y esto guardaba precisamente relación con la posibilidad de que nos daba para hacer una maniobra imprevista, para eh, evadir algún obstáculo y por supuesto evitar el inevitable impacto. ¿Qué es y para qué sirve ahora en definitiva, no? Es un recurso para el conductor cuya puesta en práctica solo requiere de agudizar precisamente la vista y contar en segundos el tiempo que usted tiene respecto del otro vehículo. Permite, obviamente, aumentar el campo visual al momento de conducir, le da mayor posibilidad de tomar alguna otra dirección, evita lo que son los choques en cadena y mejora la capacidad de maniobra. Justamente,
¿Cómo se hace esto? A través de la regla de los 3 segundos, sobre todo en vías de altas velocidades. Ustedes pueden ver un gráfico en la parte inferior izquierda en el cual se considera que la distancia de seguimiento de 1 segundo respecto del vehículo amarillo, digámoslo así, es muy peligrosa. Respecto del vehículo amarillo, los 2 segundos, se consideraría peligrosa. Pero si usted conserva la regla de los 3 segundos, le da el margen del tercer segundo para la seguridad, para hacer una maniobra que tiene el tiempo de reacción. Recordemos que si sus reflejos, porque también hablemos de la calidad de los reflejos, están frescos, usted está en estado de salud perfecto, idóneo para la conducción, su tiempo de reacción también va a ser dentro del rango de lo prudente, de lo prudencial. Entonces, ¿cómo usted hace esta regla de los segundos? ¿Cómo funciona? Usted está circulando por la carretera y puede fijarse en un objeto fijo, ¿sí? Estático, puede ser publicidad, puede ser una misma señalética. Y en el momento que atraviesa el vehículo, digamos, para referencia de gráfico, ¿no? El vehículo amarillo pasa por esa altura, ¿no? A partir de ese momento usted empieza a contar 1001, 1002, 1003. Y si usted pasó después, posterior a lo que contó 1003, es la adecuada distancia de seguimiento que usted está haciendo respecto del vehículo adelante, ¿no? Si usted pasó antes de contar 1003, regule, adecue la velocidad precisamente que usted está llevando por la vía, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la revisión del tema.